Hola, hoy vamos a hablar de miembro superior. Vamos a empezar por lo que es el inicio. Vamos a hablar de cintura escapular y del hombro. Primero tenemos que definir qué es la cintura escapular. La definición parte de que es una cintura. Una cintura anatómica es el punto de unión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. La cintura escapular está constituida por dos huesos, por la clavícula y por la escápula. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de estos dos huesos nosotros vamos a hacer nexo entre el esqueleto axial, que está representado por el hueso esternón, y el esqueleto apendicular, que comienza con el hueso húmero, formando parte del brazo. Si nosotros podemos ver acá en esta figura, podemos observar cómo la clavícula y la escápula no forman parte del tórax, sino que están rodeando el tórax, formando una cincha, un cinturón, y esto corresponde a lo que es la cintura escapular. Inferiormente también tenemos una cintura, que es la cintura pélvica. Por lo tanto, si observamos en estas fotografías, podemos observar cómo la clavícula se va a contactar con el manubrio esternal, cómo esa clavícula se va a contactar con la escápula y esa escápula a través, y como vamos a ver más adelante, de la fosa glenoidea o cavidad glenoidea, va a ser el punto de unión articular con el húmero. Si nosotros podemos tocar perfectamente a los huesos que forman esta cintura escapular, por delante de la clavícula, por detrás podemos palpar los accidentes óseos que corresponden a la espina de la escápula y obviamente todo el reborde y la cara superior de esta clavícula. Vemos acá cómo la clavícula se une al esternón. Vemos cómo la escápula quedaría como flotando sobre el esqueleto del tórax y cómo el húmero se va a articular a través de su cabeza con la cavidad glenoidea. Obviamente que estas uniones óseas son uniones que son articulaciones y de las cuales hablaremos dentro de un rato. Las eminencias óseas son palpables, nosotros debemos palpar estas eminencias óseas en nuestro cuerpo para poder aprender la anatomía de superficie. Comenzaremos a describir brevemente los huesos que conforman esta cintura escapular. Empezamos con lo que es la clavícula. La clavícula es un hueso largo que tiene forma irregular, forma de S itálica. Tiene dos curvaturas, una interna y otra externa. Tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. A través de estas caras que permiten generar dos bordes, un borde anterior y un borde posterior, y dos extremidades. Las extremidades corresponden a la extremidad que va a articularse con la escápula y a la extremidad que va a conectarse y articularse con lo que es el esternón. Las diferencias entre estas superficies articulares es que la superficie que va a contactar y articularse con el esternón es mucho más voluminosa, porque vamos a ver que va a generar una articulación bastante especial. En cambio, el extremo que va a articularse con la escápula es mucho más plano, dando una articulación obviamente del tipo plana diartrosis. Dentro de lo que es la clavícula, hay diferencias y ustedes van a leer en el libro cuáles son las diferencias entre la cara superior y la cara inferior. Hay cosas que son muy características y tiene que ver con las inserciones musculares, pero la mayor parte de las inserciones musculares y ligamentarias que nosotros tenemos en este hueso están representados por los bordes. Los distintos músculos y ligamentos que se insertan acá
son el esternocleidomastoideo, el músculo deltoides, el músculo trapecio, subclavio, ligamentos coracoclaviculares, interno y externo, que nosotros llamamos conoide y trapezoide, y el músculo pectoral mayor. Como les decía, este hueso largo, con forma de S itálica, tiene una cara superior mucho más lisa, tiene un extremo external que es mucho más voluminoso porque vamos a tener que articularlo con este hueso. En cambio, el extremo, que es el escapular, es casi plano. En la cara inferior, como les decía, vamos a encontrar irregularidades que tienen que ver con las diferentes inserciones musculares y ligamentarias, y en particular un canal que se forma con el músculo subclavio. El otro hueso que nosotros tenemos en este punto y que tiene que ver con la generación de la cintura escapular, y aprovechamos este video para hablar un poco de la escápula. La escápula, completamente distinto a lo que es la clavícula, es un hueso plano que tiene forma triangular. Y como vamos a ver, este formato de hueso plano nos permite a nosotros poder tener muchas superficies para grandes inserciones musculares. Y además, tener en cuenta que esta escápula va a ser el punto nexo entre lo que es la cintura escapular con el hueso húmero, que es perteneciente al brazo. Vamos a hablar más adelante de cada una de estas características que tienen justamente este hueso, cuáles son los principales accidentes óseos, y pensar que los accidentes óseos son las resultantes de inserciones musculares y de la tracción justamente de esos músculos en estos puntos. En definitiva, tener en cuenta que los huesos que forman la cintura escapular están rodeando a lo que es el tórax. Muchas veces cuando nosotros exploramos radiológicamente a el tórax, tenemos que tener en consideración de poder despegar de alguna forma las escápulas para que las playas pulmonares queden libres y nosotros podamos ver el entramado de este pulmón. Por eso siempre se pide a la persona que apoye los hombros y que separe las escápulas para lograr justamente una visión netamente de la jaula torácica. Pero bueno, seguimos hablando y vamos a hablar un poquito de lo que es la escápula en sí. Como le decía anteriormente, la escápula u omóplato es un hueso plano. Esta característica de ser un hueso plano permite la inserción de muchos músculos. Fíjense la cantidad de músculos que se insertan en algún punto sobre esta escápula. Pectoral menor, coracobraquial, serrato anterior, tríceps braquial, bíceps braquial, subescapular, romboides menor y mayor, músculo elevador de la escápula, trapecio, deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, dorsal ancho, homoioideo. Cada uno de estos músculos obviamente que va a cumplir una función dentro de esta región, y obviamente con las articulaciones que se generen con la escápula y los huesos que están a su alrededor van a poder movilizar esta región en sí. Entonces, un hueso plano, dijimos de forma triangular, tiene dos caras, una cara anterior, el cual posee una fosa que es la fosa subescapular, y una cara posterior que posee una espina, y esa espina va a dividir a la escápula en dos sectores. La parte inferior nos permite a nosotros tener esa fosa infraespinosa, y por arriba de la espina la supraespinosa. También podemos distinguir ángulos, ángulo superior, ángulo anterior. Podemos también encontrar acá y remarcar, y ahora vamos a ver un poco más ampliado lo que es la cavidad glenoidea, esta cavidad que va a ser la superficie de articulación para el hueso húmero. También vamos a ver que en la cara anterior aparece la apófisis coracoides, una apófisis que está por arriba de la fosa subescapular y que permite la inserción, o es el lugar de inserción en realidad,
del bíceps braquial, su porción corta, el músculo coracobraquial y el pectoral menor. Eso es la parte muscular. Y ligamentariamente vamos a encontrar los ligamentos coracoclaviculares y acromio coracoideo. Como les decía, acá en la imagen un poco más ampliada podemos observar lo que es las fosas subescapular, o sea, estamos viendo la cara anterior, estamos viendo ahí señalado lo que es la pared anterior de la cavidad glenoidea. Por arriba vemos la apófisis coracoides. Podemos observar en la parte posterior la fosa infraespinosa, la espina de la escápula que se va a prolongar hacia el exterior con lo que es la apófisis acromial o acromion. Podemos observar ahí en la parte lateral a la cavidad glenoidea y vista desde el lateral a lo que es la apófisis coracoides. Pasamos a hablar ahora del esternón. El esternón no forma parte de esta cintura escapular, pero es el hueso del esqueleto axial que permite justamente hacer unión entre estos dos segmentos. El esternón es un hueso plano e impar, se ubica en la línea media, de forma triangular, posee tres partes, lo que nosotros llamamos manubrio esternal, cuerpo del esternón, donde podemos observar ahí las escarillas articular tanto en lo que es el manubrio esternal y en el cuerpo para las costillas, en realidad no para las costillas sino para los cartílagos costales, que son la prolongación de esas costillas, y al final vamos a encontrar en la parte distal lo que es la apófisis sifoides. El otro hueso que forma parte del conjunto del miembro superior, y para ser más exacto el hueso que va a formar el brazo, corresponde al hueso húmero. Este hueso es un hueso largo, acuérdense que los huesos largos tienen dos epífisis, una proximal y una distal, y un cuerpo o diáfisis. Su cuerpo es rectilíneo, pero al tener inserciones musculares, estas inserciones musculares, dadas por el tríceps principalmente, generan una impresión que nosotros llamamos canal de torsión. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos, parece como si el hueso hubiera rotado sobre su propio eje. Eso es falso, simplemente es una ilusión óptica a partir de las inserciones musculares que tiene este hueso. Posee caras, un anterolateral, donde vamos a observar la tuberosidad deltoidea, que tiene que ver con la inserción del músculo deltoides, un anteromedial, que tiene una rugosidad para el músculo coracobraquial, y además vamos a ubicar en esta región anteromedial un surco que se denomina surco intertubercular, antes se lo denominaba corredera bicipital, y es el lugar por donde está recorriendo la porción larga del bíceps. Al generarse justamente este surco intertubercular, entre medio del tubérculo mayor y el tubérculo menor, vamos a generar crestas de inserciones musculares porque por ahí vamos a encontrar las inserciones del músculo dorsal ancho, del redondo mayor y del pectoral mayor. Y la otra cara que nosotros tenemos en este hueso corresponde a la cara posterior, donde vamos a encontrar el surco por el cual vamos a ver pasar al nervio radial y la arteria braquial profunda o humeral profunda, generando justamente esto que yo les contaba antes, que es el canal de torsión. El húmero, además, ustedes van a leer en los libros, y así espero que sea, tiene bordes, borde anterior, borde lateral, borde medial. Hago hincapié en lo que es la epífisis superior, que corresponde al volumen que nosotros vamos a encontrar en la proximidad, que tiene una cabeza, que es un tercio de esfera. Por debajo de esa cabeza disminuye su volumen y forma el cuello anatómico. Vamos a encontrar dos tuberosidades, dos tubérculos, dos prominencias óseas, el tubérculo menor, que antes se llamaba troquín, y el tubérculo mayor, troquíter.
Los tubérculos y todos los accidentes anatómicos que tienen justamente los huesos se deben a, obviamente, la acción de las inserciones musculares. Los músculos van moldeando a través de su acción y de su contracción a esos huesos. El tubérculo menor es menor, obviamente, porque solamente tiene una sola inserción muscular que corresponde al músculo subescapular. En cambio, el tubérculo mayor va a sufrir mayor estrés y por lo tanto va a generar mayor cantidad de masa ósea porque son más cantidad de músculos los que se insertan en ese punto: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Como les decía, por debajo de estos tubérculos van a generarse crestas, cresta del tubérculo menor, cresta del tubérculo mayor. También se lo llaman labios. Labio interno de esa corredera bicipital, donde vamos a encontrar la inserción del músculo redondo mayor y del dorsal ancho, y la cresta del tubérculo mayor o labio externo de la corredera bicipital o este surco intertubercular, como habíamos dicho anteriormente, vamos a encontrar un músculo, la inserción de un músculo muy grande que es el pectoral mayor. Si observamos acá en este video, podemos observar la epífisis superior, donde se observa la cabeza, ese tercio de esfera, no es una esfera completa. Por debajo de esa esfera vamos a encontrar lo que es el cuello anatómico y esto que yo les contaba que era el canal bicipital o corredera bicipital, como se lo llamaba anteriormente, delimitado por lo que es el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Recuerden que estas tubérculo mayor y tubérculo menor con la corredera bicipital permite el paso de el bíceps braquial, lo que es el tendón largo del bíceps. Ahí encontramos en esa cara la tuberosidad deltoidea, parte de inserción del deltoides y que va a formar esa V deltoidea dentro del hueso húmero, dentro de esta cara. En la epífisis inferior, el húmero, tal vez vamos a verlo un poco más cuando veamos lo que es la región del codo, porque son justamente superficies muy importantes para generar el complejo articular del codo. Vamos a encontrar una tróclea o una polea, también se llama así, un cóndilo o capitulum. Vamos a encontrar una fosa radial, una fosa coronoidea, una fosa olecraniana, un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. Pero vamos a verlo en una fotografía un poco más amplia para poder señalar cada una de estas estructuras. Entonces, empezamos señalando lo que es la cabeza humeral. Vemos lo que es el tubérculo mayor, tubérculo menor, la corredera bicipital o canal intertubercular, como se lo dice en la actualidad. Recuerda que por ahí está pasando la porción larga, la inserción del tendón largo del bíceps. En la parte inferior encontramos lo que es el capitulum, también se lo denomina cóndilo humeral, la tróclea, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Podemos encontrar en la cara posterior lo que corresponde a la fosa olecraniana y en la parte anterior lo que es la fosa coronoides. Ya vimos la parte ósea, vamos a meternos dentro de lo que es el complejo articular del hombro. Primero definamos qué es un complejo articular. Un complejo articular es la conjunción, la suma de varias articulaciones de una misma región para darle estabilidad y darle movilidad a dicha región topográfica. El complejo articular del hombro clásicamente está constituido por varias articulaciones. Articulación esternoclavicular, articulación acromioclavicular, articulación coracoclavicular, articulación coracoacromial y la articulación más grande y que tiene mayor cantidad de movimientos, que es la articulación glenohumeral o escapulohumeral. Recuerden que dentro de lo que es la clasificación, y cuando vimos clasificación de articulaciones, aparecían lo que nosotros denominamos superficies de deslizamiento o cisarcosis.
sin ser articulaciones, no son articulaciones, si estas superficies de deslizamiento permiten mejorar y ampliar los movimientos de toda esta región. Y acá vamos a encontrar a la escápula torácica y a la subdeltoidea. Empezamos con la articulación esternoclavicular. La articulación se clasifica dentro del grupo o tipo diartrosis sinovial. Es una articulación que se la subclasifica en el subgrupo o género celar, encaje de recíproco o silla de montar, con una particularidad que tiene un disco articular. Si se acuerdan, la clasificación de las articulaciones celares, encaje de recíproco, silla de montar, eran justamente estas articulaciones que tenían esta superficie tan particular que son paraboloides hiperbólicas. Y eso nos permite a nosotros poder tener una superficie mucho más amplia para poder realizar movimientos. Las superficies articulares están dadas entre el esternón, su manubrio esternal, el primer cartílago costal con la clavícula, el cual se interpone un disco articular. El cartílago costal, en realidad, si ustedes pueden ver en la imagen, se encuentra por debajo y no participa directamente de lo que es la asociación articular entre la clavícula y el manubrio esternal. Por eso se lo denomina ahora esternoclavicular. Sí es interesante esta relación con el cartílago costal porque a través de sus ligamentos, los ligamentos son varios, esternoclavicular anterior, posterior, interclavicular, el principal cartílago es el condrocostoclavicular. Y este es el principal cartílago porque de esa forma esta articulación, que tiene gran posibilidad de movimiento, queda sostenida o queda restringida gracias a este ligamento, que parte, como ustedes pueden ver perfectamente, desde el cartílago costal. Los movimientos quedan sumamente reducidos porque, en definitiva, más allá de que la superficie articular permitiría mayor grado de movimiento, nosotros debemos tener en este punto una unión bastante importante porque es la única punto o el único punto de contacto entre el esqueleto apendicular a través de la cintura escapular con la clavícula con el esqueleto axial. Así que esto nos daría a nosotros esa estabilidad. En estas imágenes, en esta TAC con reconstrucción y vista coronal y en la de al lado, que es una resonancia magnética coronal en T1, vemos justamente las articulaciones que yo marqué con las flechas en color son la esternoclavicular y las flechas blancas muestran justamente cómo el manubrio esternal está articulado con su cuerpo del esternón. Si nos vamos hacia distal, aparece la articulación acromioclavicular. Acá la articulación acromioclavicular es una articulación también diartrosis sinovial del subgrupo plana, antes denominado artrodia. Las superficies articulares corresponden al acromion y a la clavícula en su prolongación y en su extremo distal. Entre estas dos superficies existe un pequeño disco articular que muchas veces es inconstante. Los medios de unión son muy importantes, son la cápsula articular y ligamentos que van forrando en todo sentido las dos superficies articulares. A estos ligamentos nosotros los llamamos acromioclaviculares. Pero piensen esto, si nosotros ejercemos este movimiento a través de la articulación que vimos previamente, el esternoclavicular, y ese es el punto de fijación para hacer elevación del hombro, obviamente que quedaría muy inestable esta articulación. Por lo tanto, la naturaleza lo que hace es generar ligamentos a distancia, ¿sí?,
estos ligamentos a distancia son ligamentos córacoclaviculares, que nosotros denominamos conoide trapezoides, para que le den estabilidad a esta articulación. Vamos a ver que estos dos ligamentos en sí mismos van a formar un tipo de articulación. Por lo tanto, el movimiento que nosotros podemos hacer en esta articulación es netamente casi nula. Es una articulación que no tiene movimiento porque está sujeta, muy bien sujeta, y a propósito está sujeta de esta forma para no quedar y no liberar y no producir lo que nosotros llamamos luxación, separación justamente de las carillas articulares. Como decía anteriormente, estos dos ligamentos, el conoide trapezoide, generan esta no articulación que es la coracoclavicular. ¿Por qué son articulaciones? Bueno, porque la definición de articulaciones era unión entre estructuras que forman el esqueleto. Y acá estamos haciendo una unión entre lo que es la apófisis coracoides con la clavícula, a través de estos dos ligamentos, conoide trapezoide. Este tipo de articulación es una sinartrosis del subgrupo género sindesmosis, ¿sí? Entonces, básicamente, estos dos ligamentos generando esta articulación mantienen justamente la estabilidad de la articulación entre la clavícula y el acromion. Fíjense el poderío de estos dos ligamentos, la densidad que tienen, y acá en la fotografía de preparados abajo está señalado con las dos flechas, conoide y trapezoide. Muchas veces puede existir que estos ligamentos ante un traumatismo bastante especial se desprendan justamente, y fíjense cómo la clavícula, ¿sí?, por acción de su extremo proximal con el esternón, hace que se eleve y genere lo que nosotros llamamos el signo de la tecla de piano. Y eso tiene que ver justamente con que la articulación no pudo ser contenida y obviamente se separa la clavícula del acromion. Eso es lo que sucedería si no existiese estos ligamentos tan potentes para poder mantener estas articulaciones unidas entre sí. Pasamos a hablar de otra articulación del tipo sinartrosis sindesmosis. Es la articulación coracoacromial. Esta articulación, que es ligamentaria, está formada por el ligamento coracoacromial, que simplemente lo que hace es generar un puente ligamentario, ¿sí?, fibroso entre la apófisis coracoides y el acromion. Acá lo señalo con la flecha en color. Bueno, llegamos a la articulación más grande y más móvil que tiene la región, que es la articulación glenohumeral o escapulohumeral. Esta articulación es una articulación del grupo tipo diartrosis sinovial, subgrupo género esferoidea, o como se lo llamaba anteriormente, enartrosis. Las superficies articulares corresponden a la cavidad glenoidea de la escápula y a la cabeza del húmero, con una particularidad que en la cavidad glenoidea se encuentra agrandada a través de un labrum glenoideo. Tener en consideración esto: para que una articulación sea esferoidea necesitamos tener una esfera, que sí la poseemos, que es la cabeza del húmero. Pero por otro lado necesitamos tener una cavidad contenedora de esa esfera, cosa que no tenemos en este punto, porque las cavidades glenoideas, si se acuerdan en la clasificación de articulaciones, las cavidades glenoideas no son cavidades contenedoras. Pero si no tenemos una cavidad contenedora y tenemos una esfera, la articulación no podría ser una esferoidea. ¿Por qué? Porque sería muy inestable. Entonces, ¿la naturaleza qué hace? La naturaleza necesita que este segmento sea un segmento móvil. Por lo tanto, adosa o agrega a esa cavidad glenoidea, que es bastante plana, este labrum glenoideo para aumentarle a través de este ribete, de este burlete fibroso, y aumentar justamente la
capacidad de contención a esa esfera, que es el tercio de esfera que tiene el húmero. De esta forma, la naturaleza se logra poder generar una articulación que tenga mucha amplitud de movimientos, que los movimientos se puedan generar a través de los 3 ejes de movimiento articulares. En estas fotografías podemos observar en el gráfico lo que es el labrum glenoideo, y en la fotografía podemos ver en el preparado cómo ese labrum glenoideo aumenta, como si fuera un burlete, la superficie y hace que sea un poco más profunda, y con esa profundidad de la cavidad glenoidea permitir que la cabeza del húmero pueda generar movimiento o pueda desarrollar sus movimientos. En este video podemos observar la cavidad glenoidea en este punto, el labrum glenoideo. Podemos observar también las otras articulaciones que forman parte del complejo articular del hombro. Ahí vemos el ligamento coracoacromial. Vemos cómo la clavícula se inserta, en realidad se articula con el acromion, y cómo los ligamentos conoide y trapezoides dan la estabilidad a esta articulación. Faltaría simplemente la articulación entre la clavícula con el esternón. Obviamente, si nosotros vamos a darle a esta región, a esta articulación glenumeral, escapulohumeral, mucho movimiento, vamos a generar movimiento, por lo tanto vamos a tener que darle estabilidad a partir de ligamentos. Además de tener la cápsula articular, el líquido sinovial, los ligamentos que forman parte de esta articulación son los ligamentos coracohumerales. Vamos a tener un ligamento que es el ligamento humeral transverso, que es el que va a pasar entre medio de los tubérculos mayor y menor, dentro de lo que es el espacio o el surco intertubercular o corredera bicipital, para permitir o mantener estable la posición de la porción larga del bíceps braquial. Vamos a tener como refuerzos a esa cápsula articular los ligamentos glenumerales, superior, medio e inferior. Estos ligamentos en realidad no son grandes ligamentos. Uno debería pensar que si esta articulación se mueve mucho, yo tengo que darle muchos ligamentos para poder darle estabilidad al movimiento de esta articulación. Pero la realidad es que la naturaleza piensa: si yo doy muchos ligamentos, pongo muchas estructuras fibrosas a una articulación, en vez de estar favoreciendo el movimiento, lo que estoy haciendo es haciendo una restricción justamente de ese movimiento. Por lo tanto, vamos a ver que estos ligamentos no son muy potentes. Pero acá entramos a la disyuntiva. Si le estoy dando mucho movimiento y le estoy sacando estabilidad al no ponerles grandes ligamentos, ¿cómo hacemos para que esta articulación siempre se mantenga en su posición? Si observamos acá en la filmación, en el video, podemos observar cómo es una cápsula articular, ¿no? Una articulación que va a ser muy móvil. Fíjense cómo es la cápsula articular, bien fibrosa, ¿sí? Pero darle justamente la posibilidad de flexión y de movimiento, más allá de que esta articulación es una articulación triaxial. Fíjense cómo son los puntos de inserciones musculares alrededor de la cápsula. En esta fotografía también la puse para que podamos ver esta particularidad de la cápsula articular, de la articulación glenumeral. Señalé en la primera foto, además de la cápsula, señalé un ligamento, el ligamento transverso superior de la escápula, que cierra la escotadura que tiene la escápula, y es el lugar por donde va a transcurrir un nervio muy particular, que es el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular es un punto de referencia porque se hacen bloqueos de este nervio que va a dar inervación justamente a los músculos de la región.
En la segunda fotografía podemos observar, además de la cápsula, en la parte inferior señalado lo que es el tendón largo del bíceps braquial, pasando por ese surco intertubercular y siendo sostenido por ese ligamento que habíamos mencionado anteriormente. En estas imágenes podemos observar en la primera fotografía y resaltamos los diferentes ligamentos que tiene esta articulación. Obviamente sacando lo que es la cápsula, podemos observar los ligamentos glenumerales, que son ligamentos que vamos a encontrar en la cara anterior, el superior, medio e inferior. Vean los espacios que quedan justamente en ellos y los diferentes ligamentos que forman parte del complejo articular del hombro. En la segunda fotografía, que es una fotografía intraarticular, podemos observar al ligamento glenumeral superior, al ligamento glenumeral medio y al inferior, y a los tendones del músculo subescapular y al tendón del bíceps. Fíjense cómo se ve intraarticular estas estructuras. Y fíjense que tampoco los ligamentos son demasiado fibrosos, no son algo que nos llamen demasiado la atención. Pero miremos las fotografías que siguen. En estas imágenes podemos observar a partir de un corte sobre la cara posterior de la articulación y haciendo sección ósea, podemos observar el ligamento glenumeral superior, el medio y el inferior. Vuelvo a repetir, fíjense que no son estructuras que nosotros pensásemos como densamente fibrosas, simplemente son como fibras que transcurren dentro de lo que es la cápsula articular. Entonces, cabe preguntar acá, y volvemos a la pregunta que había hecho anteriormente, ¿cómo hace la naturaleza para dar movilidad y estabilidad a esta articulación? La respuesta a esta pregunta es que la naturaleza, para lograr la coaptación de la articulación glenumeral, utiliza lo que nosotros denominamos ligamentos activos. ¿Qué son los ligamentos activos? Bueno, son los músculos periarticulares que generan su coaptación de estas articulaciones a través de la acción muscular. O sea, la contracción muscular permite que la cabeza del húmero quede siempre dentro de y en contacto de la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Cuáles son estos músculos periarticulares? Son el supraespinoso, subescapular, infraespinoso y el redondo menor. Estos 4 músculos forman lo que anatómicamente nosotros denominamos manguito rotador porque todos estos músculos producen en cierto grado rotación de la articulación glenohumeral. Veamos estos músculos. Ahí tenemos el músculo supraespinoso, el músculo subescapular, infraespinoso y redondo menor. Aprovecho este cuadro para mostrarles cómo deberían ustedes estudiar los músculos a partir de su nombre, su inserción proximal, su inserción distal o origen e inserción, su irrigación, su inervación y su función. Este es el cuadro que deberían hacer para tener un pantallazo general de todos los músculos y poder aprendérselos cada uno de ellos. Empezamos justamente con el músculo supraespinoso. El supraespinoso tiene inserción en la mayor parte de la fosa supraespinosa. La inserción distal se da en la cara superior y medial del tubérculo mayor del húmero. Está irrigado por la arteria supraescapular y su inervación está dado por el nervio supraescapular. Y la función es ser el principal músculo en la abducción del brazo. ¿Sí? El inicio de la abducción del brazo, la abducción a partir de la articulación glenohumeral, está dado por el supraespinoso. Remarquen esto. ¿Por qué? Porque más allá de que el deltoides es un músculo abductor y es el músculo que tiene mayor volumen para generar justamente esta abducción,
Este músculo supraespinoso, al estar tan pegado y en relación directa con la articulación glenohumeral, es el que inicia este movimiento de abducción. Y además es un músculo rotador. Obviamente que esa rotación es mínima con respecto en comparación con la abducción, rotador interno. El infraespinoso es un músculo que vamos a encontrar en la parte posterior, en la fosa infraespinosa. Va a ubicarse en su inserción distal a la tuberosidad mayor, al tubérculo mayor del húmero, por debajo justamente de la inserción del supraespinoso. Está irrigado por la arteria supraescapular e inervado por el nervio supraescapular, y es un músculo netamente rotador externo de la articulación glenohumeral, ya que es un músculo posterior. Al igual que sucede con el músculo redondo menor, que se encuentra por debajo del infraespinoso, dentro de la fosa infraespinosa. También tiene inserción sobre el borde lateral y medio de la escápula. La proyección también tiene que ver con lo que es la tuberosidad, con el tubérculo mayor del húmero. Va a estar irrigado por la arteria circunfleja humeral posterior e inervado por el nervio axilar, a diferencia de los otros. Y como les decía, también es un rotador externo. El único músculo anterior es el músculo subescapular, que está en la fosa subescapular y se va a insertar en su mayor parte en la tuberosidad menor, tubérculo menor del húmero y en parte del cuello humeral. Está irrigado por la arteria subescapular y está inervado por el nervio subescapular superior e inferior, siendo su función principal la de rotador interno de la articulación glenohumeral y por lo tanto del brazo. Así que háganme caso, tomen este cuadro como cuadro modelo y comiencen a poner los diferentes músculos de todas las regiones, manteniendo esta información simple y sucinta. No pongan demasiada información, tiene que ser lo suficientemente claro y con esa información permitir poder entender cuáles son las grandes inserciones y si uno contrae ese músculo, qué acción tiene sobre las articulaciones vecinas. En este video vamos a observar los músculos que forman este manguito rotador. Vamos a la cara anterior, donde podemos observar el músculo subescapular, su inserción en el tubérculo menor, pero dijimos que no solamente se ubica en el tubérculo menor, sino que también tomaba parte del cuello del húmero. Cuando contraemos este músculo, obviamente que la función es de rotación interna de la articulación glenohumeral. Si vamos a la parte posterior y a través de esa eminencia ósea, esa corredera ósea que nosotros vemos en la parte superior, que es la espina de la escápula, en la parte superior vemos la fosa supraespinosa con el músculo supraespinoso. Cómo se inserta en la mayor parte de esa fosa, va a pasar por debajo del acromion y se va a insertar en la parte anterior y medial del tubérculo mayor. En realidad forma parte del tubérculo mayor del húmero. Fíjense el espacio que existe entre la cabeza del húmero y la apófisis acromial. Vamos a ver cómo se rellena ese espacio. Si nosotros contraemos este músculo, obviamente que el principal movimiento es la abducción, como lo habíamos dicho anteriormente. Por debajo de la espina aparecen el músculo infraespinoso y el redondo menor, que se van a proyectar los dos dentro de la fosa infraespinosa para poder insertarse en la cara posterior del tubérculo mayor. Forman la parte posterior del tubérculo mayor. La acción nos permite a nosotros hacer rotación externa. Entonces, si numeramos los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, estamos hablando de estos 4 músculos que forman este manguito, ¿sí?, como una manga, alrededor de la articulación glenohumeral.
Hemos visto ya todas las articulaciones, pero habíamos hablado al principio de dos superficies de deslizamiento o cisarcosis. La primera que vamos a hablar es la principal, que es la superficie de deslizamiento que nosotros denominamos escápulo-torácica. La escápula, que pareciese que estuviese flotando sobre la cavidad torácica, sobre la jaula torácica, se desplaza sin perder posición gracias a la acción justamente de dos músculos, del serrato mayor y del subescapular. Pero entre medio de estas dos masas musculares, nosotros vamos a encontrar tejido célula adiposo que permite que la escápula pueda deslizarse a través de estos músculos. Si bien no es una articulación, y remarco, no es una articulación, porque estamos hablando de estructuras musculares, y para hacer articulación son simplemente estructuras del esqueleto, o sea, huesos, articulaciones y tejido fibroso, sí nos permite esta cisarcosis, esta superficie de deslizamiento, aumentar, ¿sí? Y mejorar el movimiento que nosotros podemos hacer dentro de este complejo articular del hombro. Si nosotros vemos estas dos fotografías, la pieza anatómica y la imagen de resonancia magnética, podemos observar dónde se ubica cada uno de esos músculos y de estructuras. Fíjense que entre medio de lo que es el músculo subescapular y el serrato, existe ese material célula adiposo que es el que permite este deslizamiento. Pero ¿cuándo utilizamos nosotros estas superficies de deslizamiento? ¿Cuándo exacerbamos y cuándo mejora esta superficie el movimiento general que tiene el hombro? Veremos entonces el movimiento de elevación del miembro superior. Fíjense acá en este video cómo la modelo permite el deslizamiento de la escápula una vez que eleva hasta 90 grados, pero después a los 150 grados, cómo la escápula se mueve y se desliza a través de esta cisarcosis. Si no tuviésemos justamente esta superficie de deslizamiento, solamente podríamos elevar a 90 grados nuestro brazo. Podemos elevarlo mucho más, ¿sí? Hasta 150 grados, simplemente con el deslizamiento, con la basculación que hace la escápula sobre esta superficie dado por el serrato y el músculo subescapular. Muy, muy importante esta superficie de deslizamiento. La otra superficie de deslizamiento es la subdeltoidea o subacromiodeltoidea. Si se acuerdan, cuando les contaba en el video anterior ese espacio que quedaba por debajo del acromion, vamos a encontrar un espacio que va a estar llenado a través de bolsas serosas. Esas bolsas serosas permiten que se puedan deslizar correctamente los tendones de los músculos. Bíceps, por un lado, y por otro lado lo que es el supraespinoso, permitiendo de esa forma aislar a estos dos músculos, que estos dos músculos no tengan roce, no tengan desgaste, y mejorar justamente este movimiento cuando nosotros hacemos abducción. Muy, muy importante esta superficie de deslizamiento. En esta diapositiva podemos ver la cantidad de músculos que tienen acción dentro de lo que es el complejo articular del hombro. Músculos que unen al tronco, la cintura escapular, músculos que unen el tronco al húmero, músculos que unen la cintura escapular al hombro. No son todos, pero fíjense, traté de poner la mayor parte de ellos, ¿no? Quiere decir, qué cantidad de músculos que ponen y están en función de
este gran complejo articular, porque obviamente el miembro superior necesita gran cantidad de movimiento. También en este cuadro lo que quise exponer acá es la idea de que más allá de que hay músculos que tienen acción primaria, que son motores primarios, tanto en la flexión, en la extensión, la abducción, rotación externa, rotación interna y en la circunducción, que son los movimientos básicos que hace la glenohumeral, fíjense que cada músculo participa no solamente primariamente, sino que es motor accesorio. Un solo músculo no realiza un solo movimiento, sino que tenemos que tener en claro que los movimientos, para que sean movimientos sutiles, movimientos complejos, movimientos con cierta armonía mecánica, se dan a partir de la acción de varios músculos, tanto primarios como secundarios. Si no, nuestros movimientos serían casi robóticos. Si nosotros pensamos en los movimientos que hace la articulación glenohumeral, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción, nos quedaríamos cortos justamente con respecto al movimiento que hace el complejo articular del hombro. Porque esos 7 movimientos que hacen la articulación glenohumeral, tenemos que sumarle los movimientos que hace el complejo articular, porque el complejo articular del hombro también puede hacer elevación, descenso, protracción, retracción, ¿sí? O antepulsión y retropulsión, y forman parte justamente de todo el movimiento regional del hombro. Así que tener en consideración esto. Hablar solamente de los movimientos de la articulación glenohumeral, ¿sí?, no es suficiente porque hay otros movimientos que generan entre sí todas las articulaciones que hemos visto del complejo articular del hombro. Bueno, espero que haya quedado claro. Vuelvan a repasar lo que es articulaciones, muy importante articulaciones en esta rotación, y comiencen a leer del libro, porque las clases troncales, las clases sincrónicas, simplemente son complemento de la lectura que tiene que hacer un estudiante universitario. El libro es la base para poder aprender y poder captar mucha más información y apropiarse de esa información. Muchas gracias.